pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. El título el Señor me lo dio al final. Generalmente uno más o menos le busca, pero Él me dijo que lo diga al final. Muchas veces, no sé si a todos les pasa, cuando tienen que preparar una palabra, a veces no necesito la luz yo, por favor. A veces sentimos que estamos desconectados, que no tenemos la palabra. Y esta mañana, cuando oraba, le decía: Señor, quiero que me des claridad, quiero que me des, fui media egoísta, porque le dije: quiero primero que me digas algo que sea para mí, que me impacte a mí, que me sirva a mí. Quiero transmitirle a mis hermanos algo que yo pueda decir, es para mí, lo puedo hacer. Por eso dije: todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece, que lo puedo hacer. Porque todo lo que tenemos acá en la palabra, lo podemos hacer. Vamos a leer algo muy conocido que muchos ya se ha visto, se ha predicado mucho sobre este libro, y es de Esther. Vamos a ir a Esther, capítulo 4, y lo vamos a leer completo. Es un poquitito largo, pero no importa. Amén. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que lo mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther la palabra de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver el rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey y en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces
dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Amén a la palabra. A la reina Ester se le pidió que hiciera algo muy difícil, que era ayudar a liberar a su pueblo. Lo más probable es que ella quisiera hacer otra cosa. No sé si ella, evidentemente al principio no estaba de acuerdo en hacer eso. Creo que no. No quería. Y ella se justificó, supongo yo, diciendo que si ella entraba sin que lo llamaran, iba a morir. De por sí Ester fue llamada se calcula que entre los 16 y 17 años, era muy jovencita, a ser preparada como doncella para el rey. Y ella tuvo un tiempo de preparación, y a ella la buscaron y la trajeron, pero nunca le preguntaron si quería. En una de esas ella tuvo que dejar sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos para poder hacer lo que se le había pedido. Le debe de haber costado querer tener y asumir esa responsabilidad. Y la verdad que capaz que no quería arriesgar su propia vida. De hecho se lo dijo, se lo mandó a decir a Mardoqueo. Ella debía presentarse delante del rey para descubrir el plan de la destrucción que tenía el enemigo, que en su caso era Amán. Pero no podía presentarse a menos que el rey la llame. Y la única manera que ella podía presentarse delante del rey era que tuviera el favor de Dios, la gracia de Dios. Mardoqueo le habló de parte de Dios y le dijo que ella tenía que ir a hablar al rey. O sea, Dios usó a Mardoqueo en su momento para decirle que le diga a la reina lo que debía hacer, que tenía que ir y declarar para librar a su pueblo. De hecho, ella le dijo que no quería porque podía morir, y él le contesta que de cualquier manera iba a morir. Así es. De cualquier manera. O sea, había que arriesgarse. Había que conseguir el favor de Dios. ¿Cómo lo conseguía? ¿Cómo hacía la voluntad de Dios? Se tuvo que preparar. Tuvo que empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo para ver cómo hacer para encontrar ese favor de Dios, que a veces es difícil. Evidentemente, Dios había puesto a Ester en ese lugar para salvar a un pueblo. Dios tenía el propósito de Ester. Ahora bien, sabemos que Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Siempre lo hemos escuchado. Pero también muchas veces se ha escuchado
que no se sabe cuál es el propósito. ¿Para qué estoy? ¿Para qué me llamo Dios? Ahora, muchas veces decimos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Tenemos que empezar a encontrar la gracia y el favor de Dios. ¿De qué manera? Preparándonos. ¿De qué manera? Dejando las excusas. Porque tenemos dos opciones, como tuvo Esther. Que Mardoqueo le dijo, de cualquier manera vas a morir. Si no hablas, te vas a morir porque en algún momento te vas a morir. Y si hablas, podés encontrar la gracia. Y nosotros, hoy en día, estamos en la misma situación. Podemos morir en la carne. Que vamos a morir seguro porque muchas veces buscamos excusas. Buscamos no querer hacer la voluntad de Dios. Muchas veces la excusa es decir, no sé cuál es mi propósito. Pero ahora el Señor me decía, ¿me preguntaste? ¿Me preguntaste para qué te quiero? ¿Me preguntaste por qué estás acá? ¿Me preguntaste por qué te puse esta familia? ¿Me preguntaste por qué te puse en este trabajo? ¿Me preguntaste por qué te puse en esta casa espiritual? Ahí se empieza a encontrar el propósito. Cuando nosotros empezamos a conectarnos con el Padre buscando la gracia de Dios para saber para qué nos puso. Hay muchas veces que los cristianos decimos no sabemos para qué nos llamó. Y no sabemos porque no queremos enterarnos. Porque esa es la verdad. A mí personalmente me pasó que durante muchos años estuve cómoda sentada en una silla sin preguntar por qué ni para qué. Y en un momento me di cuenta que mi casa estalló. Y ahí empecé a buscar. Mi casa estalló. Literalmente estalló mi casa. Todo lo que parecía que estaba dentro de todo como acomodado, en un abrir de ojos, se cerró, se cayó, se derrumbó todo. Y ahí empecé a buscar a Dios. Y así todo durante muchos años busqué en la quietud. Porque sin sacrificio no se llega a nada. Sin pagar un precio no se llega a nada. De hecho, nosotros hemos sido comprados con precio y con un precio muy elevado. Y Dios no nos pide sangre, nos pide obediencia, nos pide comunión. Muchas veces decimos, no sé para qué estoy. Quizás Dios te dio un esposo, esposa, media complicada. Permitió eso. Porque si cada uno de nosotros estamos acá, es porque tenemos propósito. Y si no lo encontraron o no lo encontramos, es porque no lo buscamos, sencillamente porque estamos en la comodidad. Y si no hablamos y buscamos, es porque seguimos en la comodidad. Y va a llegar el momento en que vamos a estar en la presencia del Señor y Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Y están los dos caminos. O perecemos o salimos adelante y tenemos el favor de Dios. Quizás nos han puesto hijos, tenemos hijos complicados. Trabajo complicado. Jefe complicado. Empleado complicado. Compañero complicado. Pero es en el sitio que estamos, es el que Dios ha permitido para que nosotros busquemos el favor de Él. Amén. Para que nosotros busquemos y podemos salvar a
otros, ayudar con nuestro testimonio, con el Espíritu Santo de Dios, poder empezar a liberar otro pueblo, otra familia, otra persona, otra casa, otro hermano. Pero a veces es más fácil decir, y no me animo. No, yo no puedo. Es mentira, hermano, sí se puede. Porque si Dios dice que se puede, se puede. Que no se quiere es otra cosa. Pero poder, sí se puede. Si podemos hablar con alguien nuestro, podemos hablar con cualquiera. No es que se nos cierra la lengua. Podemos hablar con cualquiera. Si pudimos aceptarlo a Él y en algún momento recibir ese favor de Dios, de que Él nos levanta ante determinadas situaciones, ¿por qué quedarnos en el egoísmo de no compartir que eso lo puede recibir otra persona? Que eso lo puede tener otra persona. Porque estamos dentro de la comodidad. Y este es un tiempo de dejar la comodidad. El pastor el domingo hablaba de salir, que hay mucha gente que está necesitando. Hay gente verdaderamente y literalmente desesperada afuera. Hay gente que necesita ayuda urgente para antes de ayer. Pero nosotros estamos como la primera respuesta de Esther. Pero no sé, pues la ley dice que voy a morir. ¿Y si no? ¿Y si buscamos el favor de Dios y lo hacemos y conquistamos un alma? Aleluya. Pregunto, ¿cuántas almas han conquistado para Cristo desde que están en el camino de Dios? Ustedes y Dios saben la respuesta. Ahí está. Si están en la comodidad o no, porque yo creo que si permanecemos en esta casa es porque algo Dios hizo con nosotros. Porque yo no creo que vengamos a pasar un rato agradable, porque tenemos ganas. Creo que acá encontramos algo distinto, algo diferente. Si seguimos permaneciendo en este lugar es porque algo ha hecho Dios con nosotros. ¿Y en qué nos estamos preparando? ¿En quedarnos en las excusas y en las comodidades de no saber qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿O en decir, me voy a preparar, voy a ayunar, voy a estudiar? O cuando nos presentamos delante del Señor, me pasó a mí, yo lo cuento porque a mí me pasó. Era un monólogo, porque hablaba yo nomás de lo que necesitaba, de lo que quería, y encima tenía el tupé de decirle cómo lo quería. No sé si ustedes habrán en algún momento hablado así. Te pido por fulano, por mengano, por mi esposo, por mi hijo, por mi nieto, y hacerlo así, de esta manera, de esta manera. Como diciendo, ¿qué caradura habrá dicho el Señor? Ella me quiere dar indicación a mí. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos sentado, hemos adorado y hemos escuchado a ver qué Él nos quería decir? Porque Él habla. Él habla. Y habla de cualquier manera. Aleluya. Te puede hablar por una canción, te puede hablar por la palabra, te puede hablar por un inconverso, te puede hablar por tu mascota. A mí me habló por mi mascota, por mi perro. Y eso fue no hace mucho. Un día que realmente cuando estaba con dengue estaba sola y me sentía mal. Mi hijo se había ido a trabajar y estaba re sola, me sentía mal. Y decía, ay padre, qué mal que me siento. Y por ahí veo que viene y se me acuesta en la puerta y me miraba y me hacía con la cabeza así, como diciendo, yo te estoy cuidando. Como diciéndome, no estás sola. Ahí Dios me habló.
cuando vi los ojos de ese perro que me miraban con ese amor. Sabiendo que yo me sentía sola y mal. Entonces, hermano, este es un tiempo en donde Dios quiere que lo escuchemos. Este es un tiempo en donde Dios está necesitando obreros. Hace mucho que Él dice esto porque está escrito en su palabra. Aleluya. Y dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos como el avestruz metiendo la cabeza dentro del pozo, viendo nada más que nosotros los problemas que tenemos nosotros. Cuando hay gente fuera de nuestro entorno, quizás al lado de nuestra casa, un vecino, un amigo, alguien afuera que está verdaderamente desesperado. Y como se decía a veces, no hace falta ni siquiera mencionarlo a Dios, porque hay veces, dice que nosotros portamos el Espíritu Santo. Hay veces que con que uno escucha a otro, escuche sin hablar, esa persona empieza a ser liberada, porque encuentra la gracia para contar lo que le está pasando. ¿Nunca les pasó que han encontrado una persona que ha venido y le ha contado en un minuto todo lo que le está pasando y ustedes ni siquiera lo conocen? Sí. Eso significa que esa persona vio la gracia, pero no por nosotros, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestro propósito? Es tiempo de no estarnos conformando con que estemos sentados en la iglesia, con que prediquemos, tengamos una participación, nos abracemos entre nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestra propia casa a veces? ¿Cómo tratamos a la gente que vive con nosotros? Hubo un tiempo en donde yo tenía muchos problemas con mi hijo. En realidad yo tenía los problemas, porque él no tenía ningún problema. Yo los tenía. Y yo me enfermé, hermanos. Me enfermé de gastritis. Me sentía muy mal. Y yo pretendía que él cambiara como yo quería que él cambie. Que hiciera lo que yo quería. Ojo, yo estoy convencida de que lo que yo le decía es para su bien. De eso no me cabe la menor duda. Pero no era la manera. Dios me hizo entender que no era la manera. Porque yo no lo voy a cambiar. Dios lo va a cambiar. Así es. La que tenía que cambiar la actitud era yo. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? Estaba sentada llorando amargamente. ¿Cómo hacía? Y me contestó. Yo tenía música puesta y salió la alabanza suelto. Suelto mis problemas, suelto mis emociones, suelto. Y entrego. ¿Cuántas veces le decimos de palabras cosas al Señor? Y el Señor sabe que le estamos diciendo de la boca para afuera. Por eso Él insiste en el corazón. Porque Él dice, de lo que habla la boca, es lo que está en el corazón. Y Él sabe que nosotros le decimos, te entrego, toma el control. Ojo, yo hablo por mí porque a mí me está pasando. Te doy el control y a los 2 segundos lo estoy ayudando como que Él necesita que yo lo ayude. Vuelvo a soltar. El propósito a cada uno de nosotros
Si queremos bendecir a nuestra familia, por ejemplo, que es lo que más cerquita tenemos, que es lo que tenemos, que es lo que Dios permitió que tengamos. A mí me permitió tener el marido que tengo, los hijos que tengo, la nuera que tengo, los yernos que tengo, los nietos que tengo. Pero no soy yo la que los tiene que convencer, es el Señor. ¿Yo qué tengo que hacer? Obedecerle a Él, pedirle a Él, confiar en Él, mantenerme fiel, porque yo no puedo estar pretendiendo que mi familia cambie cuando yo no cumplo las cosas mínimas con el Señor, las cosas que a mí me piden. Porque así como mi hijo me puede llegar a decir, ¿y vos me venís a hablar? Dios dice lo mismo, hija, ¿cómo le vas a estar hablando vos de mí si vos no estás cumpliendo lo que yo te estoy pidiendo? Dios está pidiendo que obedezcamos. Dios está pidiendo a nosotros, no a nuestra familia. Y hoy nos está hablando a cada uno de ustedes. Pónganse en el nombre, a mí me habló esta mañana ya. Empiecen a dejar la vagancia espiritual. Empiecen de dejar de contentarse con las migajas, porque Dios no quiere darnos migajas. Dios tiene para darnos muchas cosas. El que poco siembra, poco cosecha. Cuando Esther obedeció, fue libre su pueblo y fueron más bendecidos de lo que ellos imaginaban. La fidelidad de Mardoqueo fue premiada por el rey. Por todo lo que tenía esa persona que levantó calumnias, que hizo edicto en contra de Mardoqueo para matarlo, todo lo que le pertenecía, el rey se lo dio a Mardoqueo por su fidelidad. Se lo sacó a uno y se lo dio al otro. Hermanos, no esperemos que el Señor nos saque lo que nos dio, lo que ya nos dio cuando Él ya nos tenía en vista. Este es un tiempo en donde el Señor quiere verdaderamente compromiso. Que se deje de poner las excusas de que yo no sé cuál es mi propósito. Si no sabe, búscalo. Así me dijo. Si no sabe, búscalo. Cuando uno sale de viaje y se va a un lugar y no sabe cómo hacer, ¿qué hace? Busca la ruta. Pone el GPS y busca la ruta donde te indica. Bueno, acá está el GPS. Este es el GPS. Y el GPS de nuestra vida es el Señor, pero si nosotros lo encendemos, si nosotros nos conectamos, de otra manera el GPS no funciona. Y a Dios no le gusta que le tomen el pelo. Yo lo hago y después no lo hago. Yo voy a hacer esto y después no lo hago. Yo te prometo, papá, esto y después no lo hago. Me lo dijo a mí. Y yo le pedí perdón, porque hubo muchas cosas que le dije que no hice. Y muchas veces decimos que Él está tardando. Mentira, Él no tarda, Él nunca llega tarde. ¿Sabe quiénes tardamos? Nosotros. En obedecer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, se me venían tantos versículos en la cabeza para contrarrestar la excusa, y uno de esos era: todo lo puedo. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. No puedo vencer tal cosa, no puedo contra mi carácter, no puedo contra mi pensamiento. Sí podemos, sí podemos.
Porque si Él lo dice, es verdad, Él no es mentiroso. Nosotros somos mentirosos. Nosotros somos los que hacemos cosas que después nos volvemos para atrás. Es tiempo de hacer. Muchas veces decimos, Señor, voy a hacer tu voluntad. Y yo me di cuenta que yo personalmente en muchas cosas no hago su voluntad. Quiero hacer la mía, como a mí me parece, como yo creo que va a estar bien. Y no es así, porque hay veces que Dios hace las cosas locas, de manera loca y como Él quiere. Y nosotros decimos, en el tiempo que Él quiere. Pero depende de nosotros la tardanza de cada promesa que nos haya hecho. En vez de hacer nuestra voluntad, tenemos que empezar a escuchar su voz y a recibir la instrucción de su Espíritu Santo. Seguir a Dios requiere sacrificios y de estar en comunión y permanentemente armados con su palabra. Entonces, acá viene el título. ¿Qué estamos dispuestos cada uno de nosotros a hacer por y para Dios? Esto es lo que el Señor quiere preguntarles a cada uno. ¿Qué están dispuestos? Y de acuerdo a lo que ustedes siembren y estén dispuestos, es lo que van a recibir. Si uno en un trabajo es mediocre, y capaz que la paga es mediocre. Si uno limpia la casa más o menos y la mitad queda sucia. Ahora, si uno le pone el empeño, si uno hace las cosas bien, la paga es buena, es completa. Y Dios no es deudor de nadie. Eso creo que todos los que estamos en este lugar lo sabemos. Así que creo que es un tiempo, hermanos, que empecemos a tomar en serio las cosas de Dios, a dejar de ser oscilantes en las cosas de Dios. Un día estamos en el cielo y otro día estamos bajo tierra. Recién cuando cantábamos la canción esa, Sumérgeme en el río de tu espíritu, me acordaba, a mí me gusta nadar, y me acordaba cuando fuimos una vez a Brasil que nos tiramos de un barquito y nos fuimos abajo con Martín. Y abajo en las profundidades de un mar tan limpio, tan cristalino, se ven unos peces tan hermosos, se ve una naturaleza tan limpia ahí abajo, tan preciosa. Y me hacía acordar a la profundidad de nuestro Dios, que es hermosa. Y Dios está esperando que nos sumerjamos en la profundidad de su Espíritu Santo. Muchas veces nos vivimos quejando porque tenemos problemas, pero ¿qué estamos haciendo por nuestros problemas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sacrificio estamos haciendo por nuestros problemas? ¿O estamos pidiendo en vez de hacer? Es tiempo de dejar de pedir y es tiempo de empezar a hacer. Si quieren recibir la paga, hay que empezar a hacer. Si ustedes quieren, en este momento vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Cada uno de nosotros muchas veces nos manejan más nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra carne que el Espíritu Santo que decimos que tenemos, que es el que nos acompaña. Entonces vamos a orar
y vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, la inteligencia y la voluntad de vencer todo aquello que nos cuesta. Yo estoy aquí, Cristo me envió, para decirte lo que